Estimados estudiantes, les habla su profesor, el ingeniero Eduardo del Río. Les extiendo un cordial saludo y les doy la bienvenida a esta clase virtual de álgebra. En esta clase vamos a ver un tema nuevo, vamos a ver el tema de factorización. Recuerden que hasta el momento hemos visto tres temas. El primer tema que vimos correspondió a las operaciones entre números positivos y negativos. Hicimos bastantes ejercicios y vimos también las reglas de los signos que debemos seguir. El siguiente tema que vimos correspondió a el orden de las operaciones. Recuerden que cuando tenemos múltiples operaciones en un ejercicio, en un problema, debemos seguir un orden para realizar dichas operaciones, que primero realizamos los exponentes y las raíces, que luego resolvemos los paréntesis. Posteriormente hacemos las multiplicaciones y las divisiones y por último es que se hacen las sumas y las restas, que debemos llevar ese orden y hacerlo de esa manera si queremos que el resultado nos dé correctamente. El siguiente tema que vimos fue la división sintética. La división sintética es una técnica que sirve para dividir polinomios entre otro polinomio de grado 1. Por ejemplo, tenemos un polinomio de grado 2 y lo dividimos en un polinomio de grado 1, o un polinomio de grado 3 o de grado 4 y lo dividimos entre un polinomio de grado 1. Ahora nos adentramos en un nuevo tema que corresponde a factorización. En la siguiente clase, el tema que vamos a manejar es el de productos notables. Pero comencemos. ¿Qué es factorizar un conjunto de términos? Factorizar consiste en transformar ese conjunto de términos, pasándolo de un conjunto de operaciones variadas entre dichos términos, digamos sumas, restas, multiplicaciones, etc., a solo multiplicaciones. Miremos este ejemplo, x cuadrado más x. Luego vamos a ver obviamente cómo es el procedimiento. Ahora solo quiero ilustrar en qué consiste la técnica. Aquí lo que tenemos es dos términos, x cuadrado y x, en este caso están sumando. Como les decía, acá pasamos un conjunto de operaciones variadas las pasamos a solo multiplicaciones. Aquí en realidad tenemos un solo término que está compuesto de dos factores. Este es el primer factor y este es el segundo factor. Pasamos dos términos que estaban sumando a un solo término que se encuentra en el cual solo tenemos multiplicaciones y paréntesis, básicamente. ¿Por qué es útil factorizar? Porque factorizar simplifica el análisis del orden de las operaciones, pues solo hay que resolver multiplicaciones y paréntesis. Veamos ahora en qué consiste el procedimiento. Vamos a hacer el ejemplo utilizando números, solamente números. Obviamente en el álgebra vamos a manejar principalmente son incógnitas o incógnitas con números, pero números solamente no. Sin embargo, hago este primer ejemplo con números para ilustrar en qué consiste el procedimiento. Digamos este es el primer caso, 4 más 16. Obviamente sabemos que 4 más 16 es 20 y no tenemos que hacer ningún procedimiento, pero lo hago a manera de ilustración. ¿En qué consiste factorizar? Factorizar esta suma de dos términos. El primer paso es encontrar el factor común. ¿Cuál es el factor común? El factor común en este caso es el número, es el múltiplo tengo que encontrar el mínimo común múltiplo de los dos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 16? Pues es 4. Y es el primer paso, encontrar el factor común. Mínimo común múltiplo 4, entre 4 y 16 es 4. Y posteriormente tenemos que encontrar los números o las incógnitas que el factor común debe multiplicar para que resulte esta expresión inicial. Entonces el factor común es 4, que multiplica. ¿A qué debemos multiplicar 4 para que dé 4? Pues por 1. 4 que multiplica a 1 más... ¿A qué debemos multiplicar 4 para que dé 16? Pues por 4. 4 que multiplica a 1 más 4. Esto es igual a 4 que multiplica a 5, que es igual a 20. Es básicamente como la lógica detrás del procedimiento. Pero veámoslo ahora sí con incógnitas. Hagamos x al cuadrado más x. Entonces, el primer paso consiste en encontrar el factor común. Cuando se trabaja con incógnitas, el factor común es la letra o las letras. Hay ejercicios en donde vamos a tener más de una sola letra.
que están presentes en todos los términos y con menor exponente. Repito, el factor común es la letra que está presente en todos los términos y con menor exponente. Por ejemplo, aquí, ¿qué letra está presente? Aquí en este ejercicio, ¿qué letra está presente en todos los términos? La X está presente aquí y está presente aquí, listo. Pero aquí la X está a la 2 y aquí está a la 1. Entonces, la letra que esté presente en todos los términos y con menor exponente. La letra que está presente con todos los términos con menor exponente es X. Entonces, el factor común es X, que multiplica. ¿A qué debemos multiplicar X para que dé X cuadrado? Pues por X. Porque X por X es igual a X cuadrado. Más. ¿A qué debemos multiplicar X para que dé X? Pues por 1. Pues recuerden que X por X es igual a, aquí X está a la 1 y aquí también está a la 1. X por X es igual a X a la 1 más 1, igual a X a la 2. Veamos otro ejemplo. X a la 3 más X. ¿Cuál es el factor común? Es la letra que está presente en todos los términos con menor exponente. Aquí la X está, sí. Aquí está la X, sí. Pero aquí está la 3 y aquí está la 1. Entonces el factor común es X a la 1. El factor común es X que multiplica. ¿A qué debo multiplicar X para que dé X a la 3? Pues X a la 2. Porque X a la 1 por X a la 2 es igual a X a la 3. Más. ¿A qué debo multiplicar X para que dé X? Pues por 1. Listo. Nuevamente recuerden que X a la 1 por X a la 2 es igual a X a la 1 más 2. O sea, X a la 3. Listo. Veamos otro ejemplo. Aquí ya tenemos más términos. Tenemos X a la 3 más X a la 5 menos X a la 2. ¿Cuál es la letra que está presente en todos los términos y con menor exponente? Bueno, la X está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. La X está en todos los términos. Pero aquí está la 3, aquí está la 1, aquí está la 5 y aquí está la 2. Entonces el factor común es a la 1, X a la 1. Esto es igual a X que multiplica. ¿A qué debo multiplicar X para que dé X a la 3? Pues por X a la 2. Más. ¿A qué debo multiplicar X para que dé X? Pues 1. Más. ¿A qué debo multiplicar X para que dé X a la 5? Pues por X a la 4. X por X a la 4 es igual a X a la 5. Menos, aquí lo que viene es un menos. ¿A qué debo multiplicar X para que dé X a la 2? Pues por X. X por X es X a la 2. Listo. Y ahora sí. Aquí tenemos varias sumas. Aquí lo que tenemos es dos factores. Este factor y este factor. Y ahí está factorizado. Veamos ahora un cuarto ejemplo. Ahora sí, vamos a hacer uno que tenga más de una sola letra. Aquí tenemos X y tenemos Y. Entonces, el factor común es la letra o las letras que están presentes en todos los términos y con menor exponente. En este caso, la X está presente en este y en este. Listo. La X va a ser parte del factor común. La Y está presente en este y en este. O sea que la Y también hace parte del factor común. Pero, ¿en qué exponente? Bueno, la X aquí está a la 2. Aquí está a la 1 y aquí está a la 2 otra vez. Luego la X tiene que ser a la 1. Y la Y, aquí está la 1, aquí está la 2 y aquí está la 3. Entonces tiene que ser Y a la 1. Entonces el factor común es XY. X al menor exponente está aquí, es X a la 1. Y Y al menor exponente está aquí, es Y a la 1. El factor común es XY. XY que multiplica. ¿Por qué debo multiplicar a XY para que dé X cuadrado Y? Pues por X, porque debo multiplicarlo por X. XY por X es X a la 1 por X a la 1 es X a la 2 y por Y es igual a XY. Perdón, XY por X es igual a X al cuadrado Y. Se suma el 1 de la X aquí y aquí, queda X cuadrado Y. Más, ¿a qué debo multiplicar XY para que dé XY cuadrado? Pues por Y solamente. Que la X queda, aquí está X, no hay que hacer nada. Pero ¿a qué debo multiplicar esta Y para que dé Y cuadrado? Pues por otra Y, más Y. Más,
¿A qué debo multiplicar xy para que dé x cuadrado y a la 3? Pues esta x tiene que multiplicarse por otra x para que dé x cuadrado, y esta y tengo que multiplicarla por y cuadrado para que dé y a la 3. Entonces tiene que ser x para que dé x cuadrado y y al cuadrado para que dé y a la 3. xy cuadrado. Listo, ahí está factorizado. Recuerden que es encontrar las incógnitas que el factor común debe multiplicar para que resulte la expresión inicial. Si nosotros desarrolláramos esto, haríamos xy por x, daría x por x, daría x cuadrado y, más xy por y, daría xy11 cuadrado, xy cuadrado, y xy por xy cuadrado sería x y x cuadrado, y y a la 2 es y a la 3, sería x cuadrado y a la 3. Listo. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos varias letras. Aquí tenemos x cuadrado, 2x, xy y y. Estos tres primeros términos contienen a la x. Y solo estos dos términos tienen a la y. Entonces, ¿cómo hacemos para factorizar? No podemos sacar un solo factor común que lo posean todos los términos. Recuerden que el factor común es un término que lo poseen todos los demás términos. Aquí ningún término tiene todo, ninguno de los términos tiene solamente, todos los términos no tienen y, solamente no tienen x, solamente lo tienen este y este. Y no todos los términos tienen y, solamente lo tienen este y este. Entonces, ¿cómo hacemos para factorizar ahí? Tenemos que hacerlo por partecitas, tenemos que agruparlos. Entonces, la mejor manera, es el consejo que yo les doy, es que en un lado factorizamos las y, los términos que tienen y los factorizamos juntos, y los términos que tienen x, y los demás términos que tienen x, en este caso, los factorizamos juntos. Entonces vamos a factorizar estos dos y estos dos, las y por un lado y las x por el otro. Entonces vamos a factorizar estos dos términos solitos. ¿Cuál es el factor común entre x cuadrado y 2x? Recuerden, aquí está la x, aquí está la x, aquí está la 2, aquí está la 1, pues es x solamente. X es el factor común que multiplica. ¿A qué debo multiplicar x para que dé x cuadrado? Pues por x, más, ¿a qué debo multiplicar x para que dé 2x? Pues por 2, más 2. Listo. Más, signo que está aquí en la mitad, más, ¿cuál es el factor común entre xy y 2y? Aquí está la x, sí, pero aquí no está. Entonces la x no hace parte del factor común aquí. Pero aquí está la y aquí también está la y. Entonces la y es el factor común. ¿A qué exponente? Aquí está la 1 y aquí está la 1. Y solamente. Ya la 1 es el factor común. ¿Qué multiplica? ¿A qué debo multiplicar y para que dé xy? Pues por x. X por y es xy. Más, ¿a qué debo multiplicar y para que dé 2y? Pues por 2. X más 2. Entonces queda x que multiplica a x más 2 más y que multiplica a x más 2. Sin embargo, aquí no hemos terminado porque todavía tenemos una suma aquí en la mitad. Se puede seguir factorizando aquí, eso es algo que lo veremos con mucha frecuencia, que podemos seguir factorizando. Y esa es la idea es factorizar hasta que encontremos una expresión final. Aquí podemos seguir factorizando porque entre este término y este término hay un factor común. ¿Cuál es el factor común? X más 2. X más 2 está aquí y está aquí. Entonces ese es un nuevo factor común. X más 2 es mi nuevo factor común que multiplica. ¿A qué debo multiplicar x más 2 para que dé todo esto? Pues solo la x más 2 que multiplica a x más x más 2 que multiplica a y. X más 2 que multiplica a y. Aquí ya sí tenemos dos factores nada más. Aquí solo vemos multiplicaciones entre los factores. X más 2 que multiplica a x más y. Aquí ya lo hemos logrado factorizar esta expresión. Ahora vamos a ver unos ejercicios para seguir practicando. Vamos a factorizar esta expresión. Tenemos 16 x a la 6 menos 4 x a la 3 más 12 x a la 2. ¿Cuál es el factor común?
Recuerden, la letra que está presente en todos los términos con el exponente más bajo. Aquí está, X está aquí, sí. Aquí, X está aquí, sí. X está aquí, también. Aquí está la 6, aquí está la 3 y aquí está la 2. Entonces el factor común tiene la X a la 2. Pero también debemos tener en cuenta los números, los coeficientes que tienen los términos. Aquí está 16, aquí está 4, aquí está 2. Tenemos que encontrar el factor común entre esos números. En ese caso es el máximo común divisor. Tenemos que buscar un número en el cual podamos dividir cada uno de ellos. Digamos, 16 lo podemos dividir entre 2, sí. 4 lo podemos dividir entre 2, sí. 12 lo podemos dividir entre 2, sí. Pero no es el máximo común divisor. Digamos, ahora veamos 4. 16 lo podemos dividir entre 4, sí. 4 lo podemos dividir entre 4, sí. 12 lo podemos dividir entre 4, sí. Un número más alto, en 16, el 8 ya no nos sirve. 16 lo podemos dividir entre 8, pero 4 no lo podemos dividir entre 8. Y 12 tampoco lo podemos dividir entre 8. Entonces es 4. 4x a la 2 es nuestro factor común. Que multiplica 4x a la 2 que multiplica, bueno, ¿por qué debo multiplicar 4x a la 2 para que dé 16x a la 6? El 4 pues por otro 4 y el x a la 2 por x a la 4, porque 2 más 4 es igual a 6. Entonces 4x a la 2 que multiplica a 4x a la 4. Si yo multiplico 4x a la 2 por 4x a la 4 da 4 por 4, 16, y x a la 2 por x a la 4 es x a la 2 más 4, 6. Listo. Menos, ¿a qué debo multiplicar 4x a la 2 para que dé 4x a la 3? El 4 por nada y la x a la 2 por otra x. O sea, solo debo multiplicarla por x, menos x, más, ¿a qué debo multiplicar 4x a la 2 para que dé 12x a la 2? Solamente por 3. La x no hay que hacerle nada. Y el 4, pues por 3 para que dé 12. Entonces sería 4x a la 2 que multiplica a 4x a la 4 menos x más 3. Listo. Veamos otro ejercicio. Este ejercicio que tenemos aquí. Tenemos 3x a la 2 que multiplica a x más 2 al cubo. Lo que está al cubo es solamente el x a la 2. 3x a la 2 que multiplica a x más 2 al cubo menos 6x a la 3 que multiplica a x más 2 a la 2. Nuevamente lo que está a la 2 aquí es el x más 2. Entonces tenemos 3x a la 2 más x más 2 a la 3 menos 6x a la 3 que multiplica a x más 2 a la 2. ¿Cuál es el factor común aquí? Ambos términos, este término tiene x y tiene x más 2. Este término tiene x y tiene x más 2. Entonces el factor común va a llevar x por x más 2, pero no sabemos a qué exponer. Aquí está x a la 2. Aquí está x a la 3. Entonces la x va a estar a la 2. Y el x más 2, aquí está la 3 y aquí está la 2. Entonces va a ser a la 2. Vamos a tener x a la 2 por x más 2 a la 2. Y con respecto a los números, 3 lo podemos dividir entre 3 y 6 lo podemos dividir entre 3. Si coloco 2, no puedo dividir 3 entre 2, 6 sí, pero 3 no. Y si coloco 6, 3 no lo puedo dividir entre 6, a pesar de que 6 sí lo puedo dividir entre 6. El máximo común divisor entre 3 y 6 es 3. Entonces el factor común es 3. La x, le habíamos dicho que aquí está la 3 y aquí está la 2, pues es el menor exponente, a la 2. Y el x más 2 está aquí, también está aquí, pero aquí está la 3 y aquí está la 2, entonces es a la 2. El factor común es 3x a la 2, x más 2 a la 2, que multiplica ¿a qué? ¿A qué debemos multiplicar todo esto para que dé esto? El 3 no hay que hacerle nada, la x a la 2 no hay que hacerle nada, y x más 2, aquí está la 2, aquí está la 3. ¿Qué debemos hacer para que dé a la 3? Pues multiplicarlo otra vez por x a la 2. Perdón, por x más 2. X más 2. Todo esto multiplicado por x más 2 daría todo esto de acá. Menos, ¿a qué debo multiplicar todo esto que tengo aquí para que me dé esto de acá?
La x a la 2, perdón, x más 2 a la 2, no hay que hacerle nada. Aquí está x más 2 a la 2, aquí está x más 2 a la 2, no hay que hacerle nada. La x aquí está a la 2 y aquí está a la 3, pues hay que multiplicarlo por otra x. Y el 3, perdón, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 6, tendría que multiplicarlo por 2. O sea, la x más 2 no hay que hacerle nada, a la x a la 2 hay que multiplicarla por otra x y el 3 por un 2, o sea, por 2x. Listo, ahí ya hemos factorizado. Pero aquí todavía podemos, podemos seguir resolviendo. ¿Por qué? Porque aquí adentro tenemos términos en común. Tenemos términos semejantes. Aquí tenemos una x y aquí tenemos menos 2x. Esos dos términos los podemos simplificar. Tenemos x más 2 menos 2x. X menos 2x son términos semejantes, o sea que yo puedo hacer la operación entre ellos. ¿Y qué es x menos 2x? Es lo mismo que 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. O sea, x menos 2x es igual a menos x. Eso me va a dar lo mismo de acá. 2 menos x. Ahora sí, ya esto no se puede reducir más. Esa es la respuesta que estamos buscando. Veamos otro ejercicio. Tenemos este ejercicio acá. Aquí tenemos x a la 3y más x cuadrado más xy más 1. Tenemos x y y. Entonces recuerden, aquí tenemos que tener en cuenta cómo organizamos nuestra factorización. Yo recomiendo, recuerden que yo les había dicho que lo mejor es factorizar por un lado las y's y por otro lado los términos que quedan. Entonces vamos a colocar los términos que tienen y de este lado. X a la 3y aquí, esta x a la y la ponemos acá y el x cuadrado lo ponemos aquí más 1. Entonces entre estos dos, ¿cuál es el factor común? Ambos tienen x, ¿cierto? Aquí está la 3 y aquí está la 1. Ambos tienen y, aquí tienen y, aquí tienen y. Entonces el factor común va a tener x, pero tiene que ser el menor exponente, que es 1. Y la y, aquí está la 1, aquí está la 1, entonces es y a la 1. Va a ser x, que está la 1 aquí, y y, que está la 1 en ambos. El factor común aquí es xy. Entre estos dos el factor común es xy, que multiplica. ¿A qué debo multiplicar esto para que dé esto? La y pues no hay que hacerle nada, y a la x debo multiplicarla por x a la 2. Más, ¿a qué debo multiplicar esto para que dé esto? Pues por 1. Cierro el paréntesis, más. Este término simplemente queda así. Así. Sin embargo, prestemos atención a esto. Este término lo podemos dejar igual, aquí, más. Esto que tenemos aquí es lo mismo que si yo hiciera esto. 1 que multiplica x a la 2 más 1. Lo mismo que yo hiciera esto de acá. Esto que está aquí es lo mismo que si yo multiplicara todo eso por 1, ¿cierto? Y una vez he hecho esto, ahora tengo un nuevo factor común. Entre este término y este término hay un factor común, que es el x cuadrado más 1, que está aquí y está aquí. Entonces ese es mi nuevo factor común. X cuadrado más 1, que multiplica a xy más 1. Y ahí sí, ahora sí he resuelto el ejercicio. Y tenía todo esto sumando, ahora solamente tengo una multiplicación entre estos dos términos. Listo. Y veamos el último ejercicio, ya para terminar. Veamos este ejercicio que está aquí, que requiere un truquito adicional. Tenemos x a la 2 más y más xy más 2x más 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Recuerden que el consejo que yo doy es reorganizar y colocar las x en un lado y las y en otro lado. Por ejemplo, aquí colocamos todas las x de un lado y las x aquí y las y aquí. Pero ¿qué pasa aquí? Que si factorizamos estos dos y luego factorizamos estos dos, el 1 nos queda solo. Entonces no vamos a poder llevarlo más adelante, no vamos a poder avanzar más el ejercicio. Es más recomendable en este caso prestarle algún número o algún término a ese 1. Es decir, si aquí hay dos términos, queremos que el 1 también tenga un término para que queden 2, 2 y 2.
¿Qué podemos hacer ahí? En la x a la 2 no puedo repartirla, la xy no la puedo repartir, la y no la puedo repartir, pero la 2x sí la puedo repartir porque tengo 2. Entonces, lo que puedo hacer es que el 2x, uno de esos dos lo reparto en x aquí y una x acá. ¿Cómo lo dejo? Lo dejo x a la 2 más x, y la otra x que estaba aquí pues se la presto al 1. De manera que me queden dos términos aquí, dos términos aquí y dos términos aquí. Lo que hice fue tomar esta 2x y la distribuí en x aquí más otra x por acá, para que queden 2, 2 y 2. Ahora sí puedo factorizar las x aquí, las y aquí, y aquí pues lo puedo dejar ahí, pero veremos que sí podemos llevar el ejercicio más adelante. ¿Cuál es el factor común aquí entre x cuadrado más x? Pues la x es la que tiene el menor exponente, que multiplica a x, porque x por x es x a la 2, más, aquí tengo que multiplicar x para que dé x, más 1. Más, factorizamos aquí la y. Factor común aquí es la y, que multiplica a x más 1. Y dejamos el x más 1 aquí. Vamos a continuar el ejercicio en la siguiente diapositiva. Esto es lo que teníamos allá. ¿Recuerdan lo que hicimos en el ejercicio anterior? Que transformamos esta x más 1 en 1 por x más 1. ¿Por qué hicimos eso? Porque si hacemos eso, ahora tenemos un nuevo factor común. Tenemos x más 1 aquí, x más 1 aquí y x más 1 aquí. Y podemos seguir factorizando. Entonces x más 1 es nuestro nuevo factor común. X más 1 que multiplica a x más y más 1. Y ahora ya no tengo sumas entre los términos, solamente tengo dos factores multiplicados. Entonces cuando yo vaya a resolver esto con números o en cualquier aplicación que esté haciendo, lo único que hay que hacer es resolver el paréntesis, que son puras sumas, y luego multiplico. Ya aquí tengo perfectamente factorizado toda la expresión que teníamos inicialmente. Este es el último ejercicio que vamos a hacer. Les agradezco mucho su atención. Muchachos, recuerden que en la plataforma Splavia tengo habilitado un foro para que puedan hacer preguntas. Cualquier cosa que no hayan entendido de esta clase, pues que por la naturaleza del medio que estamos utilizando yo no puedo tener feedback de ustedes no me pueden decir, profe, esta parte no la entendí, aquí me perdí, o de pronto no fui muy claro en algún lugar. Ustedes me pueden preguntar, profe, el ejercicio tal, no lo entendí muy bien. Y a través del foro yo puedo intentar explicárselo de una mejor manera. También tenemos la ventaja de que esta clase pues queda grabada y va a quedar montada en YouTube, y ustedes pueden verla cuantas veces lo necesiten. Si en alguna parte se perdieron o se distrajeron, pues pueden verla nuevamente. Espero haberles explicado lo mejor posible. La verdad les agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de tener paciencia en este momento que estamos pasando, y nos vemos en la siguiente clase, que va a ser sobre productos notables. Muchas gracias.